Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de su programación de todos los jueves. La familia y su médico, con su programador y presentador directo, el doctor John Vega Germán. Bienvenido, doctor. Gracias, Miguelito. Miguel Rodríguez aquí en locución en off con nosotros, haciéndole como siempre la invitación a que estén con nosotros. Hoy tenemos el calor, la humedad hace proliferar un tipo de vectores, las moscas. Y estas mosquitas pequeñas, hembras también, moscas, son capaces de causar serias afecciones en nuestra salud. Sobre todo con una enfermedad que ha trascendido muchos años, de épocas muy remotas en que se pensaba y se tenía conocimientos diferentes de lo que hoy es la enfermedad tifoidea. Vamos a ver lo que es tifoidea para ustedes conocer y tratar de prevenir de esta afección, Miguel. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros sponsors auspiciantes, doctor. Gracias a Laboratorios ECU. Laboratorios ECU con sus productos de reconocida calidad nacional e internacional, como son Napafen, que se utiliza para la fiebre tifoidea, especialmente el Napafen. Ahí tenemos el limpiador, ese Povidine, que va a hacer la asepsia, la limpieza general de todo, y sobre todo los antibióticos para destruir la bacteria de la salmonela, de la tifoidea, que más luego entraremos en detalles. Por supuesto, doctor, y se nos está quedando otro sponsor auspiciante de productos Tashai. Los nutrientes celulares, Miguel, los nutrientes como el aloe 15, el ARL, el ARLX, el E3 espirulina y el calcio. El Osteo 206, doctor. Osteo 206, el regenerador de huesos y articulaciones. Osteo 106, probado por Miguelito, que anda fuertísimo. Tenemos la utilización de estos medicamentos que son tan buenos y tan asequibles al bolsillo del común de los seres humanos de nuestro Cantón Playa y de todos sus sectores. Le damos la más cordial bienvenida a Mega Eventos. Los alquileres de mesas, parasoles, sillas, mesas, las decoran, hermano, que parece que estuvieran listas para una quinceañera. Hasta corbata tienen, todo, rico buffet, artistas, cantantes, payasos, etcétera. Todo para el alquiler, para una fiesta, pequeña o grande, desde una quinceañera, matrimonio, hasta una fiesta familiar pequeña. Se suman pues los estudiantes de la Academia de Taekwondo, que les mandan muchos saludos. Sí, muchas gracias a todos los alumnos de la Academia de Playas Taekwondo, que durante años hemos estado. Hoy está dando clases mi hijo John Vega, campeón sudamericano, campeón nacional muchas veces, y él está dando las clases de Taekwondo, defensa personal, ahí en la Escuela de Patinaje y de Karate, la Escuela de Deportes, vía Alayé. Ahí estamos. El saludo especial a El Morro, el abrazo para Data de Villamil, Data de Pozorja, y para todos los barrios del Cantón Playa. Un abrazo fraterno. Y hoy, después de un corte comercial, que volvemos en un momento, pero antes quisiera decirle algo a las instituciones para que cualquier cosa que quisieran con nosotros, que nosotros les demos una charla sobre estos temas o el tema que ustedes prefieran, nos ponemos de acuerdo, lo preparamos y lo damos en su colegio, en su institución, para prevención de un sinnúmero de afecciones y enfermedades que pueden darse. Desde luego, mis amigos televidentes están a la expectativa, doctor, y es más, los mensajes que nos llegaron en el capítulo anterior sobre el 50% de descuento, ¿se mantienen durante qué tiempo, doctor? Siempre, Miguel, para las personas de más escasos recursos económicos, aquellas que no tienen cómo pagar la consulta completa, le hacemos un descuento de hasta el 50%, y no solo en las consultas médicas, también en la ecosonografía, en los exámenes de laboratorio, le hacemos un gran descuento, igualmente en el electrocardiograma y también en la hipnosis clínica, en la doctor. hipnosis, en las terapias de hipnosis, que son muy convenientes para algunas fobias, temores, angustias que pueden tener los seres humanos y que pueden mejorarse con una acción de la hipnosis clínica, que no es que más llegar que al subconsciente de los seres humanos y mejorar esta actividad cerebral. Pueden llamarnos directamente para sus preguntas al siguiente teléfono, el convencional del canal 2762-392. ¿Y el celular, doctor? El 099-4234-65
o al 083-3575-81. Que también están apareciendo en los bajos de la pantalla del televisor. Para las llamadas, Miguelito, telefónica, y también para los mensajes. Algunas preguntas que ustedes tengan, inquietudes sobre el tema, para poderles dilucidar y darle respuesta al final del programa que nosotros hoy estamos contestando para ustedes, amables televidentes. Hoy tenemos tifoidea. Hoy, tratándose de esta enfermedad importante que es la tifoidea, hoy tenemos que es una bacteria. Ya hablábamos sobre virus hace unos días, sobre parásitos, también con el paludismo, y hoy vamos a hablar sobre la bacteria que produce la tifoidea, una enfermedad febril producida por la bacteria Salmonella typhic o Salmonella tifosa, transportada generalmente por las moscas como un vector. Se localiza esta bacteria, una vez ingresada a nuestro organismo, en el intestino principalmente digo, y más luego veremos por qué, porque se localiza en forma principal en el intestino. Desde ahí es que se disemina a través de la eliminación de heces fecales y se puede producir el contagio de las heces fecales a la boca del nuevo paciente, de la nueva persona que ingiere por contaminación de alimentos o de agua, y se produce la enfermedad conocida como tifoidea, o ya vamos a ver los sinónimos de esta enfermedad, que también se la conoce como salmonelosis o fiebre tífica, no confundirse con el tifus. También se lo conoce como bacilo de Eber, de ahí los exámenes que se llaman Eber-O, Eber-H, ¿no? Para determinar el tipo de salmonelosis que tiene o el tipo de tifoidea. Es una enfermedad que es producida por el bacilo de Eber o la bacteria de Salmonella tifosa. Hay el paratífico A, también el paratífico B, el paratífico C, que son variantes de la salmonela y que producen la enfermedad de la salmonelosis, que es la tifoidea propiamente dicha, cuando es la Salmonella tifosa. El contagio se produce por la contaminación oral, o sea, por la boca, con la bacteria, a través de los alimentos contaminados, como el agua, como las frutas contaminadas que son lavadas inapropiadamente o con agua contaminada, y también los alimentos tipo de los que ingerimos en la calle. Generalmente pasa una mosca, se posa sobre un alimento que estamos ingiriendo, y principalmente los helados y los dulces, ¿no? Son muy propensos a tener ya la contaminación bacteriana por la salmonela, y al ingerirlo nosotros estamos ingiriendo el alimento contaminado con la bacteria, produciendo a los pocos días la enfermedad. La incidencia de esta enfermedad vamos a verla en el mapa que estamos viendo a continuación. En los países de clima tropical, cálido en todo el mundo, más incidencia en los países, pues una menor cobertura en materia de salud, ¿no? Es decir, malas condiciones higiénicas, ambientales, países más pobres, tenemos hacinamiento de basura, desechos de alimentos líquidos y sólidos, etcétera, que producen como causa principal de que se presente esta, y en algunos casos por epidemias o endemias, la enfermedad de la tifoidea. Las causas y el contagio de la enfermedad: la ingestión de alimentos contaminados con deyecciones o con heces contaminadas de personas enfermas con la bacteria, llegan a contaminar los alimentos a través del agua y producen muy frecuentemente, con la intervención de las moscas, en especial en esta época, donde proliferan estos vectores, estos animalitos tan dañinos que son las moscas y tan repulsivos que son las moscas, y producen la contaminación. Luego de ingresar a través de los alimentos, el agua, etcétera, a través de la boca, a nivel de intestino, se produce su reproducción de la bacteria, y en 10 a 15 días ya tenemos una infección con los síntomas característicos, la fiebre, etcétera, de que se presenta la enfermedad conocida como fiebre tifoidea o tifoidea simplemente dicha. Vamos a ver los
síntomas que presenta esta enfermedad para conocimiento general y ustedes sepan cuando estamos cerca de decir esto es una tifoidea o estamos pensando en que tenemos esta dolencia tan importante y debemos acudir al médico. Entonces es la fiebre el síntoma cardinal, el síntoma principal, que es una fiebre muy elevada que presenta esta enfermedad, produciendo un dolor de cabeza, no tanto como dolor, sino que es un estupor, un aturdimiento de cabeza que se presenta cuando en la fiebre tifoidea. En la tifoidea el paciente dice, me siento bobo, como la cabeza aturdida, no puedo pensar, me siento como la cabeza llena, boba. Entonces ese es el síntoma, el estupor que se llama. La lengua se torna tostada, nosotros la conocemos como lengua saurral, es decir, una lengua escamosa, una lengua blanquecina, que es totalmente diferencial y es uno de los síntomas para que el médico se oriente a que está ante tifoidea, la lengua pastosa, el dolor abdominal, y algo característico es algo que se presenta una rociola a nivel de abdomen, rociola que es un punteado medio eritematoso que se presenta y que en algunas ocasiones hace confundir como que sea una enfermedad eruptiva, esas que se presentan en la infancia y que también en algunos casos en la adultez. Pero también presenta el paciente otros síntomas como náuseas, vómito, en algunos casos diarrea, en muchos casos, pero también en otros casos se presenta un endurecimiento de las heces y de la eliminación. El paciente no puede ir, no hace la deposición y dice, estoy estreñido, no hace la deposición, pero es como un síntoma ocasional que se presenta, el estreñimiento producido por la enfermedad tifoidea. También se presentan, como ya en gravedad, se puede presentar un sangrado o una ulceración intestinal, una ulceración presentando las famosas placas de Peyer, que no son más que unas ulceraciones que se presentan en la mucosa intestinal, que es causada por una úlcera local, y eso presenta un sangrado inicial. Pero en los casos graves de esta enfermedad, ya no solo es que se presenta un sangrado, y a veces sin sangrado intestinal se presenta, y nosotros hemos visto en la práctica con mucha frecuencia en pacientes de tifoidea, la perforación intestinal producida como tifoidea. Y el médico se confunde que tiene una peritonitis producida por una apendicitis, que tiene una peritonitis producida, y en realidad es una perforación intestinal producida por tifoidea. Nos vamos a corte comercial gracias a Productos ECU y a Tachay. Pulmosan. Desde las primeras toses, Pulmosan calma la tos en niños y adultos. Nada de dolor. Para la fiebre, Napa. Napacen. Baja la fiebre, calma el dolor. No funciona. Hay cosas que no se pueden cambiar. Siempre contra los hongos, Fungirex, el original. Insuperable contra los hongos. Fungirex sí funciona. Alto, no más bacterias, virus, hongos. Povidin, jabón antiséptico para la piel. Povidin, también en ungüento y solución. Hígado resentido. Higadán protege su hígado. Las grajeas Higadán. Salud al hígado. Tachay, cosechando en abundancia. Un mundo en expansión. Tachay es un concepto de exportación mundial. Consultorio médico del Dr. John Vega Germán, médico pediatra con más de 30 años de experiencia. Atendemos en medicina y cirugía, medicina alternativa, medicina general, nutrición celular, electrocardiograma, ecografía, rehabilitación física, hipnosis clínica. El Dr. John Vega Germán atiende de lunes a sábado. A tus consultas y reservaciones a los teléfonos 2760-043 al 099-423-465. Y estamos ubicados en el segundo piso del antiguo Banco Guayaquil. Dirección: Avenida 15 de Agosto y Pedro Menéndez Gilbert, diagonal a la Iglesia Virgen de la Merced. Una vez que hemos visto en la parte del segmento anterior los síntomas llamativos de esta enfermedad, que ya nos hace pensar en que estamos en la
ante una enfermedad grave como es la tifoidea. Periodo de transmisión de esta enfermedad es la época en que se puede transmitir la enfermedad. Ya desde la primera semana se puede transmitir esta enfermedad, una vez que ya el paciente es un portador sano, no presenta aún la enfermedad el propio paciente, pero ya puede transmitirla, Miguel. Es decir, el paciente no sabe que tiene tifoidea, pero ya es un transmisor de la enfermedad. Eso incluso se presenta en pacientes que ya han recibido un mal tratamiento, en pacientes que han tenido un tratamiento inadecuado para esta enfermedad. Ya se acostumbró el organismo a vivir con la enfermedad. Es decir, ya tiene dentro de su intestino, inclusive, por eso decía, vamos a ver que no solamente es en el intestino, sino que ocasionalmente puede alojarse la salmonela que produce la tifoidea ahí en forma camuflada, teniendo ahí en el momento que manda un chorrito de bilis, también envía bacterias a nivel de intestino, produciéndose una contaminación, siendo un paciente contaminante y siendo un portador sano aparente. Es decir, no presenta síntomas de la enfermedad, pero sí puede contagiar a mucha gente. Este es el peligro que se produce en esta enfermedad. Por eso es que hay que erradicar bien a esta bacteria hasta eliminarla completamente. Y eso los médicos sí lo sabemos, pero algunos pacientes creen que ya me siento bien, ya para qué me manda tantos medicamentos el doctor, ya no tomo más, y se convierte en un portador sano, pudiendo contaminar al resto de su familia y produciendo signos de mucha gravedad. Entonces, hemos visto el periodo de transmisión de esta enfermedad tan grave que puede ser muy grave sin siquiera saberlo el paciente, ¿no? Y contaminarse de esta manera. Los métodos de prevención, ¿cómo hacemos para prevenir que ocurra esta enfermedad? Saneamiento e higiene ambiental, evitar las moscas, purificar el agua, ya sea con purificadores de agua, ozono, desinfección o la famosa cloración del agua que hoy está utilizando el Ministerio de Salud con extraordinario éxito. Desinfección de los servicios higiénicos, lavada de manos antes de comer y después de ir al baño. Esto es importante. Esto es importante que los niños de muy pequeños sepan que es importante que antes de comer lávense las manos con agua y jabón para tratar de evitar de contraer a través de nuestras manos y llevar bacterias a nuestro intestino y producir las enfermedades como la que hoy estamos tratando, que es de mucha gravedad, que es la salmonela tifosa, que es la tifoidea, que es la salmonelosis, que puede ser tífica, produciendo tifoidea, y paratífica, produciendo las otras enfermedades que dan en estos cuadros clínicos llamativos. Hervir el agua también, el tratamiento del agua y de los alimentos. Hay sustancias para desinfección de los alimentos que no son hervidos, ¿no? Y eso hay que hacerlo. Y los otros, hervirlos en forma apropiada. Vamos con el diagnóstico, Miguelito, de esta enfermedad. Sigan las llamadas telefónicas, estamos recibiendo algunas y estamos muy agradecidos por esas llamadas telefónicas que ustedes nos dispensan con su sintonía. Un abrazo para ustedes. Cualquier consulta ya se las contestaremos dentro de un momento, que estamos en la parte final del programa, Miguelito. Los teléfonos están saliendo ahí, ustedes lo ven en la pantalla, y también aquí en este banner que están los teléfonos que ustedes pueden llamar para mensajes y para decir que están en sintonía de su programa La Familia y su Médico. Cuando hay la fiebre alta en la tifoidea, por arriba de los 40 grados, se presenta una disociación pulso-temperatura, así se llama. Es decir, hay la fiebre alta y en vez de acelerarse la frecuencia del pulso, se mantiene baja la frecuencia del pulso. Luego hay estreñimiento, hay dolor abdominal, hay diarrea en algunos casos, y hay un síntoma importante que debemos recalcar, que es el gorgoteo, esa palpación que uno toca en fosa ilíaca derecha o en fosa ilíaca izquierda, que es como de hielo picado al palpar el abdomen. Es como que nosotros estamos tocando un poco de hielo en cavidad abdominal, como hielo picado prácticamente.
llegado al diagnóstico correcto de la enfermedad por medio de los síntomas característicos y la parte de laboratorio, vamos a ver cómo se da el tratamiento de la enfermedad tifoidea. El tratamiento principalmente hay que tomar en cuenta la parte sintomática, los antitérmicos como el famoso nuestro Napafen, la hidratación parenteral o rehidratación, porque el paciente con diarrea sí se deshidrata. Entonces ahí hay que rehidratar al paciente con los líquidos, con el agua y también los electrolitos, los que suplen el sodio, calcio, potasio, magnesio que se pierden por las diarreas, por el vómito, el cloro, ¿ya? Todas estas sustancias que se pierden por vómito o diarrea, ¿no? Y también por la sudoración profusa que produce la fiebre alta, hay que reponerla con la rehidratación correcta. Si no tolera la vía oral, si está vomitando, hay que poner la vía parenteral y poner el suero famoso que algunos abusan, algunos colegas, pero en estos casos sí hay que poner la rehidratación parenteral y en algunos casos como vehículo para por ahí poner el tratamiento específico para la tifoidea, que son los antibióticos. Como primera elección siempre estará el cloranfenicol. Miguelito, atiende esas llamadas telefónicas, por favor. El cloranfenicol, la ciprofloxacina, la Ciprecú de nuestros laboratorios ECU, el famoso Ciprecú, y las combinaciones como amoxicilina, trimetopin sulfametoxazol, que son productos, composiciones químicas que se utilizan, la ampicilina más el trimetopin clora o la amoxicilina más el trimetopin sulfa, que se utilizan en combinaciones, dan excelentes resultados para el tratamiento de la fiebre tifoidea, como tratamiento de fondo, como tratamiento para destruir la bacteria. Evitar en el control médico, siempre es importante que esté la valoración de un médico, del médico con experiencia, y en algunos casos hospitalización. Evitar los AINES, son los corticosteroides, los desinflamatorios, los medicamentos como el Apronac, Voltaren, aspirina, este tipo de medicamentos que son irritantes, gastrolesivos, hay que evitarlos, ¿no? Hay que evitar porque pueden producir un mayor sangrado gástrico. En caso, fíjate, habíamos visto que se produce una ruptura intestinal, entonces estos medicamentos pueden acelerar un sangrado digestivo y también acelerar una ruptura o una perforación intestinal que se produce en casos de tifoidea. La P con la U, con la L, la M con la O, pulmo, pulmosando. Desde las primeras toses, Pulmosan calma la tos en niños y adultos. Nada de dolor. Para la fiebre, Napa. Napafen. Baja la fiebre, calma el dolor. No funciona. Hay cosas que no se pueden cambiar. Siempre contra los hongos, Fungirex, el original. Insuperable contra los hongos. Fungirex sí funciona. Alto, no más bacterias, virus, hongos. Povidin, jabón antiséptico para la piel. Povidin, también en ungüento y solución. Hígado resentido. Igadán protege su hígado. Las grajeas Igadán. Salud al hígado. Tashai, cosechando en abundancia. Un mundo en expansión. Tashai es un concepto de exportación mundial. Consultorio médico del Dr. John Vega Germán, médico pediatra con más de 30 años de experiencia. Atendemos en medicina y cirugía, medicina alternativa, medicina general, nutrición celular, electrocardiograma, ecografía, rehabilitación física, hipnosis clínica. El Dr. John Vega Germán atiende de lunes a sábado. A tus consultas y reservaciones a los teléfonos 2760-043 al 099-423-465. Y estamos ubicados en el segundo piso del antiguo Banco Guayaquil. Dirección: Avenida 15 de Agosto y Pedro Menéndez Gilbert, diagonal a la Iglesia Virgen de la Merced. Con la despedida de nuestro programa con ustedes y nos vemos la próxima semana, Dios mediante, el día jueves, y no se olviden los reprises los lunes a las 9 de la noche.
Un abrazo y Dios me los bendiga y los conserve para que puedan ver nuestro programa la próxima semana. Un abrazo. Felicidades.